Y hoy en el tiempo de entrevistas nos va a acompañar en este plató Javier Lambán, dentro de la ronda de entrevistas que estamos realizando con los grupos parlamentarios en este final de curso político. A partir de las 8:30 recibimos al presidente del Grupo Parlamentario Socialista y también secretario general de esta formación en Aragón. El debate generado en España con la abdicación del rey y los acontecimientos históricos a los que estamos asistiendo, con el resultado de unas elecciones europeas que dibujan un nuevo mapa político en España, incluida la inmediata reacción de su partido, el Partido Socialista, con nuevos datos y políticas económicas sobre la mesa y con un curso político intenso en Aragón. Hoy nos visita, Buenos Días Aragón, el presidente de este grupo parlamentario en la comunidad autónoma y también secretario general de los socialistas en Aragón. Es Javier Lambán. Y con él continuamos con la ronda de entrevistas que estamos realizando en Buenos Días Aragón con los grupos parlamentarios con representación en las Cortes. Señor Lambán, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en el plató. Menudo final de curso al que estamos asistiendo, con esas últimas noticias, finalmente con la abdicación del rey, que es un asunto que el primero con el que queremos comenzar esta entrevista. Yo no sé si usted se lo esperaba y si cree que llega en un momento adecuado. Bueno, era una decisión personal de Juan Carlos I, la adoptó cuando él creyó oportuno adoptarla. Eso ha convulsionado el debate político, la actualidad, la opinión pública de este país. Nos ha afectado especialmente a nosotros, al Partido Socialista, un partido de hondas, de profundas convicciones republicanas, pero sobre todo un partido respetuoso de la Constitución, comprometido absolutamente con la Constitución y que nunca se planteará hacer nada al margen de la Constitución. Yo soy republicano. Yo creo que las sociedades se tienen que organizar en torno a valores y a principios republicanos, pero creo que una reforma de la Constitución que ha de producirse sobre asuntos incluso más importantes que el de la jefatura del Estado, aunque debe incluir la jefatura del Estado, solo debe hacerse si la inmensa mayoría de los españoles y de las fuerzas políticas estamos de acuerdo. Por tanto, no soy partidario de frentes populares nuevos, no soy partidario de confederaciones españolas de derechas autónomas nuevas, no soy partidario de reproducir viejos procesos históricos de triste recuerdo en la historia de España y, por tanto, creo que este tipo de cuestiones hay que afrontarlas con mucha normalidad. Entiende, por lo tanto, que no ha llegado el momento de abrir ese debate, que era la cuestión que le queríamos plantear, un debate que sí que se ha abierto en la sociedad española y también en el seno de su partido, del Partido Socialista. Creo que las cosas hay que hacerlas por los cauces marcados por la Constitución, y la Constitución, para revisar la forma de jefatura del Estado, establece un proceso bastante complejo. No es cuestión de estar cambiando la Constitución todos los días. Exige 2/3 de mayoría en la Cámara, disolver el Parlamento, convocar nuevas elecciones, 2/3 otra vez a favor, y al final es cuando a través de un referéndum se ha de adoptar la decisión. Nosotros creemos que en este momento no es una prioridad para la sociedad española. La monarquía no ha sido nunca un impedimento para que la democracia se desarrollara con normalidad. Puede haber monarquías que respetan los valores republicanos más que muchas repúblicas. Yo siempre digo que prefiero la monarquía de Suecia o de Holanda a la República Bolivariana de Venezuela, pero tampoco se puede hurtar ese debate. Por tanto, yo creo que hay que abrir la Constitución, hay que acometer una reforma de la Constitución para solucionar algunos problemas graves que tiene la sociedad española. Ahí podemos hablar también del modo de jefatura del Estado que queremos para nuestro país, pero repito, yo nunca aprobaré una reforma de la Constitución que no tenga tanto apoyo como tuvo la Constitución del 78. Frentes populares otra vez, ninguno. Bueno, debate que se abre, asunto con el que queríamos comenzar este tiempo de entrevistas, porque mañana se celebra ese pleno histórico, es la abdicación de un rey al que vamos a asistir, con la representación de todas las fuerzas políticas parlamentarias y con esa foto que van a dibujar las distintas posturas y las distintas votaciones que allí se representen en el Parlamento. Y después asistiremos la semana que viene a otro hecho histórico, la proclamación de Felipe VI como rey. ¿A qué España se enfrenta el futuro rey y qué cree que cómo debe afrontar este nuevo reto? ¿Cuáles cree usted que son los asuntos pendientes? De entrada, el futuro rey debe enfrentar su tarea con el mismo talante y con la misma actitud que la afrontó su padre en el año 75, más bien en el año 77, es decir, respetando los procesos políticos, no interviniendo jamás en los procesos políticos y procurando que su imagen sea un plus para el país y nunca una carga para el país. Con eso es suficiente, a la espera, repito, de que una hipotética y futura reforma constitucional debata y dirima qué
tipo de jefatura del Estado queremos todos los españoles. Pasamos ya a asuntos de su partido y con una última hora informativa que se ha conocido hace apenas unos minutos, y es la decisión que ha hecho pública ya Susana Díaz de que no se quiere presentar, que no quiere ser la nueva líder del Partido Socialista, y así lo ha hecho saber de cara a ese Congreso extraordinario que se va a celebrar el próximo mes de julio. No sé cómo toma esta decisión de Susana Díaz, cómo la interpreta y si le ha cogido por sorpresa. Ella me lo comunicó anoche personalmente en una larga conversación telefónica. Yo creía que para el proceso de elección de candidato a la Secretaría General la concurrencia de Susana Díaz era importante, porque es en este momento uno de los valores en alza, uno de los valores más importantes con que cuenta el Partido Socialista. Ella ha estado deshojando la margarita, pero al final ha llegado a la conclusión de que la presidencia de la Junta de Andalucía y la Secretaría General del Partido Socialista eran incompatibles, y ha optado por no presentar su candidatura a la Secretaría General, con lo cual no queda otro remedio que aceptar su decisión y seguir con el proceso. Usted le había pedido que se presentara directamente porque, en su opinión, era una persona, como nos está explicando, adecuada. Una vez que ella ya ha decidido que no lo hace, ¿quiénes serían las personas adecuadas para liderar ahora el Partido Socialista? Hay algunas que se están postulando. No sé si en el proceso de los próximos días habrá alguna persona más que surgirá, pero creo que con las personas que se están postulando existe suficiente elenco de posibilidades de elección como para que no tenga un responsable político como yo que invitar a nadie más a concurrir en el proceso. Y a partir de este momento lo que sí tengo absolutamente claro es que, como secretario general de los socialistas aragoneses, no debo interferir en el proceso de elección, y que la voz, la palabra, la opinión y la decisión la tienen todos los socialistas españoles. No quiere dar ningún nombre. Ninguno. Ese día 13 votarán los militantes socialistas para ese futuro Congreso extraordinario. Será en el Congreso donde se ratifique el nombre finalmente de la persona que lidere el Partido Socialista, y esto no excluye que haya unas primarias en septiembre. Se ratificará en el Congreso. La Ejecutiva saliente deberá convocar primarias para la presidencia del Gobierno, y he de hacer notar en todo caso que frente a algunas críticas que se hacen al Partido Socialista por viejo, por anticuado, por casta, etcétera, etcétera, lo cierto es que somos el único partido político de España que utiliza estos procedimientos para elegir sus liderazgos orgánicos y políticos. De esto mucha gente debería tomar nota. Volveremos a ese Congreso, a cómo se va a articular, a todo lo que se desprende y por qué, también por qué se celebra ese Congreso extraordinario. Pero antes vamos también a los asuntos de la Comunidad Autónoma y del Partido Socialista en esta Comunidad Autónoma, porque este viernes tienen ustedes Comité Regional del Partido Socialista. No sé si es una cita también para poner de alguna manera las bases que ustedes quieren presentar a ese Congreso extraordinario del Partido Socialista. ¿Qué temas quieren abordar? Es un congreso regional el que vamos a celebrar, extraordinario, pero que obedece a la lógica del funcionamiento normal que nosotros le hemos imprimido al partido desde que yo soy secretario general. Periódicamente reunimos al comité regional, y en esta ocasión es única y exclusivamente para hablar de política, para hablar de la situación actual y para abordar la última fase del actual periodo de sesiones, que concluirá con el debate del estado de la comunidad. Vamos a hablar de esas cosas, y vamos a hablar también, lógicamente, de la situación del partido, una situación compleja, complicada, de un partido que no atraviesa precisamente por sus mejores momentos, pero que desde mi punto de vista, estoy hablando del Partido Socialista, nunca ha sido tan necesario. Por paradójico que parezca, una fuerza de centro-izquierda nunca la ha necesitado España tanto como ahora. ¿Y por qué se ha llegado a esta situación? Como usted está definiendo, que no atraviesa precisamente su mejor momento el Partido Socialista. Recordamos en el momento en el que Alfredo Pérez Rubalcaba anunciaba que se retiraba, que dejaba la Secretaría General, y tildaba esos resultados electorales en las europeas como malos, muy malos, sin paliativos. Decía, ¿qué ha pasado? Las elecciones europeas pusieron de manifiesto una realidad palmaria. La inmensa mayoría de los electores rechazaron con su voto las políticas del Partido Popular, las políticas del ajuste, del recorte, del sufrimiento, pero el Partido Socialista fue incapaz de aglutinar un apoyo suficiente como para erigirse en fuerza hegemónica capaz de disputarle el poder al Partido Popular en próximas citas electorales. ¿Qué ha ocurrido? Hemos sido incapaces de romper con la imagen que los españoles tienen todavía de nosotros, de los socialistas, como causantes de las políticas de ajuste, como iniciadores de esas políticas de ajuste. Es verdad que Rubalcaba hizo un gran proyecto, hizo una gran conferencia política que está por desarrollar, un magnífico proyecto político. Había unos tiempos previstos de renovación del partido, y a lo que nos obligan las elecciones europeas y el resultado pésimo que en ellas obtuvimos es a agilizar mucho los plazos. Lo que teníamos previsto hacer en un año lo vamos a tener que hacer
hacer en muy pocos meses porque los acontecimientos se han precipitado. Resultado pésimo, ha dicho, de esas elecciones europeas del Partido Socialista en España, y en Aragón los resultados tampoco han sido buenos. ¿Cómo analizan esa pérdida de votos en la comunidad y qué nota toman? En la comunidad autónoma de Aragón, podrá usted decirme que el que no se consuela es porque no quiere. En la comunidad autónoma de Aragón el Partido Socialista ha estado por encima de la media que ha obtenido en el resto del país. Somos, detrás de las comunidades autónomas donde gobernamos y de alguna más, la comunidad donde mejores resultados hemos obtenido, pero en cualquier caso son unos malos resultados. Seguimos sumando más que el resto de las fuerzas de izquierda, pero estamos lejos de los porcentajes que yo querría tener en unas elecciones autonómicas para liderar un gobierno eficiente, un gobierno sólido, un gobierno fuerte, un gobierno que haga otras políticas distintas a las que está haciendo Rudy, y a eso nos vamos a dedicar, en eso vamos a trabajar en los próximos meses porque creo que Aragón nos necesita más que nunca. ¿Y qué mensaje entiende que le están lanzando los ciudadanos con esos resultados en Aragón? Yo creo que en Aragón nos están lanzando el mismo mensaje que en el resto de España. No saben cuáles son nuestras nuevas propuestas y quieren que hagamos política de otra manera. Quieren que hagamos política más próxima a los ciudadanos, quieren que demostremos que no nos acercamos a la gente, que somos gente nosotros mismos y que debemos actuar en consecuencia. Los militantes quieren que abramos el partido, que abramos las agrupaciones, que dinamicemos el debate, que nos relacionemos más con la sociedad, que seamos más ejemplares desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político en el ejercicio de nuestras funciones, que seamos más sobrios, que seamos más austeros, que nos comprometamos con fuerza contra la corrupción, que no mintamos, que digamos la verdad, en definitiva que cambiemos radicalmente la manera de hacer política y que dotemos al país de más democracia. Yo soy defensor de la democracia representativa, pero para que sobreviva la democracia representativa hay que ir buscando cada día más fórmulas de democracia directa, porque los ciudadanos quieren opinar y quieren participar en las decisiones. Queda un año para que recorran ese camino que usted acaba de trazar de cambios de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, pero tienen un escaparate importante el próximo mes de julio con el debate sobre el estado de la comunidad. ¿Qué Aragón quieren dibujar de cómo está la comunidad en estos momentos y de cómo les gustaría y con qué cambios que estuviera? Aragón llega a este debate y prácticamente al final de la legislatura mucho peor de cómo estaba cuando llegó Rudy al gobierno. Hay más paro, hay unos servicios públicos más deteriorados, muy deteriorados, hay más desigualdad, hay más pobreza y sobre todo hay más deuda, lo cual es absolutamente paradójico. Nosotros queremos construir Aragón con más autoestima por parte de los aragoneses, con más capacidad de influencia en la política exterior, pero sobre todo queremos construir un Aragón más igualitario, un Aragón que sea lo suficientemente atractivo y ofrezca las suficientes posibilidades a sus habitantes como para que no tengan que emigrar, un Aragón donde los servicios públicos que el Partido Popular está destruyendo se reconstruyan, un Aragón que no deje escapar empresas sino que las atraiga, un Aragón que no deje escapar investigadores sino que les dé posibilidades de colaborar en la mejora, en la renovación del nuevo modelo productivo que entre todos queremos construir. En definitiva, un Aragón que se parece poco al que Rudy está construyendo en los últimos años y que, como le decía antes, es un Aragón con más paro, con más desigualdad y con más deuda. Se ha referido usted y ahora también lo hace, lo subraya al final de la respuesta a esta pregunta, esos datos económicos. Sin embargo, también hay otros datos del paro que comparativamente hablan de un descenso, también de un incremento en términos porcentuales de la riqueza interna. No sé si atribuye estos datos a una situación coyuntural, a las políticas que se han aplicado o cómo los explican. Cuando Rudy llegó al gobierno, Aragón estaba creciendo. Esto hay que recordarlo. Por lo demás, en España y en Aragón está pasando lo mismo que en Grecia, que en Portugal, que en Italia. En todos los países del sur de Europa las economías están creciendo, el paro se está poco a poco combatiendo, están bajando las cifras del paro como consecuencia de decisiones del Banco Central Europeo que ojalá hubiera adoptado antes, pero una vez hecho ese análisis se observa que España es uno de los países, si no el país, en el que más están aumentando las desigualdades, lo cual es
una de las explicaciones más claras de la desafección política. Habla usted de los recientes datos del PIB, del Producto Interior Bruto. Es verdad que en Aragón, en el último año, el Producto Interior Bruto ha crecido un 0,75 frente al 0,4 que ha crecido en España, pero es curioso, en ese mismo periodo de tiempo, en Aragón el empleo ha caído un 2,1, mientras que en España ha caído un 0,4. Es decir, que en Aragón el empleo ha caído 5 veces más que en España, lo cual es un dato que hay que analizar. ¿Bajan las cifras del paro? Sí, pero porque los parados emigran. Rudy prefiere acabar con los parados antes que acabar con el paro, y porque mucha gente, y esto lo estamos viendo en las estadísticas, se desanima. Pero lo más flagrante, lo más preocupante es, vuelvo a repetir, la desigualdad. Hoy tener un empleo de los que presume el gobierno no garantiza salir de la pobreza, no le permite a una familia, no le permite a un individuo, no le permite a un hombre o a una mujer fundar una familia, planificar su vida a medio y largo plazo, con lo cual estamos en una situación ciertamente atosigante. Frente a la trompetería del gobierno, la realidad es bastante distinta. Radiografía de Javier Lamán de la situación de la comunidad autónoma. Nos quedan muy poquitos minutos para terminar, pero le queremos preguntar, porque desde distintas fuerzas de la izquierda se han abierto las puertas para empezar a conversar, para que se puedan establecer determinados pactos, al menos para empezar a hablar. Lo ha hecho Izquierda Unida, lo ha dicho también Podemos. No sé qué opina el Partido Socialista y si ya han tenido alguna conversación con las fuerzas que, por ejemplo, acabo de citar. El Partido Socialista es una fuerza, lo ha sido siempre, autónoma. Tiene su proyecto, tiene su hoja de ruta, tiene su trayectoria. Es un partido que trata de ser eficaz desde posiciones de centro-izquierda. Nosotros, por una derrota electoral, no nos vamos a volver locos, no nos vamos a radicalizar, porque creemos que los radicalismos son antiguos, están pasados de moda, son ineficientes, causan sufrimiento, causan dolor a medio y largo plazo, lo cual no quiere decir que después de las elecciones no estemos dispuestos a hablar con otras fuerzas políticas, pero siempre a la luz de los resultados. En este momento nosotros tenemos, repito, nuestra propia hoja de ruta y la vamos a seguir. Javier Lamán, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Aragón. Gracias y suerte con el camino que queda por delante. Muchas gracias.